Vale, fíjate, la derivación compuesta, ¿va? La derivación compuesta tiene lo siguiente, ¿no? Imagínate una función f que dependa de x y, ¿ok? La Sí, función va de R2 a R, ¿ok? vale, Por ejemplo, que te digan que f de x y es, cuando una función va de R2 a R se le llama una función escalar, ¿ok? ¿Me explico? sí, Por ejemplo, si tú tienes que f de x y, por ejemplo, es x cuadrado más y al cubo, por ejemplo, esta es una función que va de R2 y llega a R1, ¿ok? vale, Vale. Cuando tú derivas esa función, como esto va de R2 a R1, el resultado de eso vamos a decirlo de esta manera, todas las derivadas deberían llamarse jacobianos, ¿ok? Vale. Esto me va a dar algo que se llama gradiente de f, que es un vector de dimensión 1 por 2, ¿ok? ¿Por qué 1 por 2? Porque va a ser una fila por dos columnas, donde la primera fila es la derivada con respecto a x y la segunda fila es la derivada con respecto a y. ¿Ok? ¿Está viendo? vale, El gradiente de f ahora, ¿qué pasa? El gradiente de f ahora es f de x, f de y, donde el gradiente de f, antes la función f viajaba de R2 a R, pero su gradiente, el gradiente de f, es una nueva función que viaja de R2 a R2. Es una función vectorial. ¿Ok? vale, vale, Cuando tú derivas ese gradiente, la derivada de ese gradiente nos va a dar una matriz que también se llama jacobiana, pero en este caso se le llama hessiana. Algunos le siguen llamando jacobiano, pero en realidad se llama hessiana. Es un nombre especial, que es una matriz, en este caso es una matriz 2 por 2, que va a estar representada por quién. Vale, se supone que estás derivando, es como que si yo lo llamé alfa y beta, estoy derivando esta con respecto a x de nuevo. Aquí vas a tener f de xx, aquí vas a tener f de xy. O sea, es derivar esta viene de derivar la que derivé con respecto a x, ¿ok? vale, La que derivé con respecto a x, la derivo con respecto a x, pero esa misma la puedo derivar también con respecto a y, ¿ok? Vale. Y aquí abajo, ¿quién viene? La que yo derivé con respecto a y, la derivo con respecto a x, que se llama f de ix, y la derivo con respecto a y otra vez, y. ¿Ok? Vale. Estas dos derivadas tienen que ser iguales. En un hessiano tienen que ser iguales, ¿ok? ok, Vale. Ahora bien, cuando tenemos una función, imagínate que yo tengo una función f de xy que sea x cuadrado más y cubo. Aquí viene x a la 4 menos 2y. Y aquí viene, no sé, Euler a la 2y más x a la 5, por ejemplo. Esta función parte de R2 y llega a R3. ¿Ok? ¿Está viendo? ok, O sea, tienes 2 aquí y aquí llegas a 3. ¿Ok? La derivada de esa función va a ser un jacobiano desde el principio, que va a ser una matriz 3 por 2, de 3 filas por 2 columnas. Siempre va primero este y después este, ¿ok? Vale. ¿Cómo va a ser eso? Tú te imaginas como que si esto se llama alfa, esto se llama beta y esto se llama lambda. Entonces, aquí viene la derivada de alfa con respecto a x, pero después aquí viene la derivada del mismo alfa con respecto a y. Claro, porque las variables son x y. Entonces solamente puedes derivar con respecto a x o con respecto a y. Aquí viene la derivada de beta con respecto a x, aquí viene la derivada de beta con respecto a y. Y aquí viene la derivada de lambda con respecto a x, aquí viene la derivada de lambda con respecto a y también. ¿Ok? ¿Está viendo, no? vale, ok, Vale. Después viene lo que se llama una composición, que aquí es donde viene el tema, ¿no?
Imagínate que yo te pongo que f de xy sea x cuadrado más y cubo, pero que a la vez yo te digo que x es, por ejemplo, r al cubo más s cuadrado, y la y sea r a la 4 más s al cubo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está viendo? ¿Qué está pasando aquí? Que la f es una función de xy, pero la x depende de r y s. La x depende de r y s, ¿ok? Y la y también depende de r y de s, ¿ok? Vale. Entonces, ellos dicen que hay algo que se llama, ellos definen h como una función compuesta con otra, con g, por ejemplo, ¿ok? Cuando a ti te ponen esto de esta manera, tú esto lo puedes transformar en una función que solo depende de r y s, donde la primera componente es la x, que es r cubo, más s cuadrado, y la segunda componente es la y, que es r a la 4 más s cubo. Es lo mismo, ¿ok? Vale. Vale, ¿quién debería ser la derivada de f compuesta con g? Hay una propiedad que dice, claro, ojo, cuando esta función es una función escalar es muy fácil. No hace falta hacer lo que voy a hacer ahorita, ¿ok? Cuando una función es escalar, la derivada es muy fácil. Si yo quiero la derivada de h con respecto a r, ¿ok? La derivada de f compuesta con g, la derivada de h con respecto a r sería la derivada de la f con respecto a x por la derivada de x con respecto a r, más la derivada de la f con respecto a y por la derivada de la y con respecto a r. ¿Ok? Vale. Claro, se supone que esto debería depender solo de r, ¿no? Entonces fíjate lo que se supone que esto debería ser. ¿Quién es la derivada de f con respecto a x? Aquí la derivada de f con respecto a x es ¿cuánto? Es 2x, ¿ok? Entonces aquí debería venir 2x. Y la derivada de f con respecto a y sería 3y cuadrado, ¿ok? ¿Está bien? Vale. Y ahora, bueno, habría que derivar x con respecto a r. La derivada de x con respecto a r sería 3r cuadrado más, y la derivada de y con respecto a r sería 4r. ¿Ok? Sí. ¿Qué debería hacer uno en teoría? Yo debería sustituir esta x y esta y, las debería sustituir por esto, todo esto. En teoría, ¿ok? Vale. O sea, yo debería decir aquí que esto debería ser lo mismo que 2 veces r cubo más s cuadrado por 3r cuadrado más 3 veces la y, que es r a la 4 más s cubo elevado al cuadrado por 4r cubo, ¿ok? Esto debería ser la derivada, ¿ok? En el fondo vamos a ver más adelante que no lo hacemos así, pues no lo sustituimos. A ver, y la derivada de h con respecto a s debería ser la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a s más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. O sea, es la misma fórmula, pero lo único que en vez de ahora derivar con respecto a r, derivo con respecto a quién? A s, ¿ok? Vale, sí, ¿no? Vale. Vale. Entonces en este caso debería ser el mismo 2x, pero aquí multiplicado por la derivada de x con respecto a s, que sería 2s. Aquí debería venir 2s más 3y cuadrado multiplicado por la derivada con respecto a s, que es 3s cuadrado. ¿Estás viendo, no? Vale, pero hay una fórmula que es la más general. La más general es que cuando tú tienes h, que es f compuesta con g, y esta g, es importante saber de que la h va a depender de lo que dependa la g, no la f, sino las variables de la g, ¿ok? ¿Me explico? Si Vale. la g depende de r y s, entonces la h va a depender de r y de s, ¿ok? Vale. Ahora fíjate, ¿quién es la derivada de una composición? La derivada de una composición, esto es una composición, esto es lo mismo que decir f compuesta con g en r y s, ¿ok?
Entonces, la derivada de h sería, básicamente, la derivada de h sería la derivada de la f evaluado en la g que depende de r y s, multiplicado por la derivada de la g que depende de r y s. Esta es la fórmula general. Sí. ¿Ok? Vale. En nuestro caso, claro, en este caso, esto es mejor, esta fórmula aplica más, se ve más clara, se aplica más cuando ambas son vectoriales, ¿ok? Cuando tanto f como g ambas son vectoriales, se usa esta fórmula. Pero cuando la f es escalar, se usa esta, que es más fácil. Porque fíjate, acuérdate que f viaja de dónde a dónde, viaja de R2 a R, ¿no? ¿Está viendo? ¿Me sigue? Vale, la derivada de f, ¿qué va a ser? Va a ser un gradiente, en este caso es un gradiente de f de x, que sería ¿quién? Sería, en este caso sería 2x y 3y cuadrado. ¿Ok? ¿Está bien? Vale. Vale, Sí. entonces la derivada de h vendría siendo la derivada de f, que es este jacobiano, es este gradiente. Claro, pero habría que sustituir, porque GDRS, porque yo tendría que acordarme que la x es r cubo más s cuadrado, ¿ok? Mm. R cubo más s cuadrado, y la y es en este caso r a la 4 más s cubo, ¿ok? Hay que acordarse de esto. Vale. Vale, y esto habría que multiplicarlo por la derivada de g. ¿Qué pasa? Que g, acuérdate que g es una función que tiene como variables r y s, y esto se escribe como r cubo más s cuadrado, coma, r a la 4 más s cubo, ¿ok? Y esta es una función que viaja de R2 a R2. Entonces la derivada es un jacobiano, ¿ok? Vale. En este caso la derivada va a ser una matriz 2 por 2. Y esto es una matriz 1 por 2. Esto es un gradiente y esto es un jacobiano. Vale, ¿quién va a ser este jacobiano? Aquí va a venir una matriz que es de dimensión 2 por 2, que hay que derivar esto con respecto a R. Esto es X y esto es Y. Entonces aquí viene la derivada de X con respecto a R, la derivada de X con respecto a S. Aquí viene la derivada de Y con respecto a R y la derivada de Y con respecto a S. Entonces Por lo- sería 3R cuadrado, ¿no? claro, por lo tanto aquí tendríamos 2x por 3y cuadrado por la derivada de X con respecto a R sería 3R cuadrado R cuadrado, y aquí sería 2S. 2S, sí. Luego 4R al cubo y luego 3S cuadrado, ¿no? S cuadrado. Claro, cuando tú multiplicas, esto te va a dar la derivada. ¿Quién va a ser la derivada de h con respecto a r? Va a ser multiplicar esto por esto, que es 2x por 3r cuadrado más 3y cubo por 4r cubo, que es lo mismo que nos dio por aquí arriba, ¿ok? Justamente lo mismo que nos dio por aquí, ¿ok? Nosotros, en general, ¿cómo lo vamos a hacer? En general, ojo, ¿cuál es mi recomendación? Si la f compuesta con g, si esta función es escalar, yo prefiero hacerlo por el método 1, ¿ok? Y si la f y está vectorial, ¿ok? Y si f es vectorial y la g también es vectorial, hacerlo por el método 2, el método de multiplicar matrices, ¿ok? Ya vamos a ver ahorita. Y la derivada de h con respecto a s, ¿quién sería? Sería multiplicar esta por la segunda columna, que sería 2x por 2s más 3y cubo por 3s cuadrado, ¿ok? Vale. No, no, esto no es. Vale. Ahora, no sé. Por ejemplo, yo tengo aquí, te lo voy a mandar, tú lo debes de tener, pero te lo voy a mandar de todas maneras, el tema 9, ¿no? Vale, sí. Vamos a ir haciendo ejercicios de aquí, ¿ok? Por ejemplo, hay un ejercicio que dice esto, ¿no? Dice, se considera, se considera la función f de xy.
igual a x cuadrado más y cuadrado, coma, x cuadrado menos y cuadrado, ¿ok? Y la función g, que viaja también de R2 a R2, es una función diferenciable, te dicen que ya es diferenciable. Vale, te voy a hacer una antes que esta porque te dicen que g es una función, aquí te voy a poner x cuadrado, entonces vamos a dejarlo así, más y cuadrado y 2 y x cuadrado menos y cuadrado, no importa, como teníamos aquí. Vale, y te dicen que g de uv es u cuadrado más v, 3v. ¿Ok? ¿Está viendo, no? ¿Dónde está? No está aquí, ¿no? Ah, Ese no es un ejercicio de la hoja, ¿no? sí, sí, pero yo te cambié te cambié Ah, la, vale, vale. aquí vamos a poner x cuadrado más uno, que es la que aparece aquí, y 2x menos y. Vamos a ponerlo así. Vale, bueno, sí, da igual, era porque. Vale. Te piden, mira esto, te piden calcular h es g compuesta con esto, ¿ok? Claro. Vale. En este caso la h, ¿quién es la esto es lo mismo que decir g evaluado ¿dónde? En f. ¿Y la f depende de quién? La De f X y de Y, depende ¿no? de x y. Si la interna, esto va a depender, la f depende de x y. La función, la h va a depender de estas, de las internas, ¿ok? ¿Me explico? Vale. Sí. Vale, ¿quién es la derivada de h? La derivada de h va a ser la derivada de g evaluado en la f de x y, ¿ok? Multiplicado por quién? Por la derivada de f evaluado en x y. ¿Está viendo, no? Vale. Vale. Sí. Suponte tú que a nosotros nos dicen que x vale 1 y que y vale 2. ¿Ok? Vale. Vale, si tú haces esto que está acá, lo que estás queriendo decir es que la u, lo que estás metiendo lo que estás queriendo decir que esto es la u y esto es la v. Eso es lo que estás queriendo decir. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando x vale 1 y la y vale 2, la u vale 1 al cuadrado más 1, la u vale 2 y la v vale 2 por 1, 2 menos 2. No, si 2 por 1, 2 menos 2 da 0. V vale 0. ¿Ok? ¿Está viendo, no? Sí. Entonces, fíjate, ¿quién sería la derivada de h? Sería, primero tendría que derivar g, pero g es una función vectorial. ¿Quién sería la derivada de g? La derivada de g sería, es como que si esto fuera x y, sería la derivada de x con respecto a u y la derivada de x con respecto a v. Y aquí vendría la derivada de y con respecto a u y la derivada de y con respecto a quién. Ah, vale. Vale. ¿Esto qué nos va a dar? Aquí nos va a dar 2u, aquí 1. Aquí la derivada de y con respecto a u es 0 y esto es 3, ¿ok? Vale. Y se supone, se supone que yo debería sustituir, esto tiene que estar evaluado ¿dónde? En la f de x y, ¿ok? Vale. ¿Qué significa la f de x y? Que la u debería uno sustituirlo por x cuadrado más 1 en teoría. O sea, yo debería sustituir aquí esto por x cuadrado más 1, ¿ok? ¿Está viendo? Y si apareciera una v, la tendría que sustituir por 2x menos y. Vale. Y ahora, fíjate, mira lo que está pasando. ¿Quién es la derivada de g evaluado en f? Pero acuérdate que la x vale 1 y la y vale ¿qué? Y la y vale 2, ¿no? Dos, sí. Esto sería la f evaluada en 1, 2. La f evaluada en 1, 2, ¿qué nos va a dar? La f evaluada en 1, 2 nos va a dar, cuando yo meto el 1 aquí y el 2 aquí, esto aquí me da 2 y aquí me da 0, que son los valores de u. ¿Ok?
Entonces sería la Vale. derivada, tendría que hacer esto, es la derivada de g evaluado ¿dónde? En el 2,0. Y la Ujú. derivada de g evaluada en el 2,0 es sustituir la u aquí por 2, quedaría 4. Y como esto no estos son números, aquí va a venir 4, 1, 0 y 3, ¿ok? Vale, pero me da 2,0. ¿Por qué me da 2,0? A ver, te da 2,0, ¿por qué? ¿Dónde meto el 1 y el 2? Claro, tú tienes que hacer f evaluado ¿dónde? En 1 y 2. Si yo meto el 1 aquí y el 2 aquí, ¿cuánto me da aquí? ¿Cuánto me da aquí f de 1, 2? F de 1, 2 me da 1 al cuadrado, 1 más 1 me da 2. Ahí, vale, vale. Y Ok. 2 por 1, 2 menos 2 me da 0. Sí, vale. Que esto van a ser después los valores de u y v que voy a meter en el otro, ¿ok? Vale, sí, sí. Ok. Vale, ok. Y ahora tendríamos que calcular la derivada de la f. La derivada de la f, ¿quién es? Vale, la derivada de la f sería, también es un vectorial, habría que derivar esto con respecto a x, que sería 2x. Si derivo esa con respecto a y es 0, la derivada de 2x menos y con respecto a x es 2, y con respecto a y es menos 1, ¿ok? Y ahora la derivada de f habría que evaluarla en el 1, 2, que eso sería 2, 0, 2 menos 1, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, la derivada de g, la derivada de h, la derivada de h evaluado en los valores de la x, que son 1 y 2, va a ser multiplicar la derivada de la g evaluado en f de 1, 2, multiplicado por la derivada de la f evaluado en 1, 2. Pero esto sería la derivada de g evaluado en el 2, 0, por la derivada de la f evaluado en el 1, 2. Y la derivada de la g evaluada en el 2, 0 nos dio 4, 4, 1, 0, 1, 3 0, 3. por la matriz 2, 0, 2 menos 1. Y esto sería básicamente 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, sería 10, 4 por 0, 0, aquí me da menos 1, 0 por 2, 3 por 2 son 6, y 0 por 0, 3 por 1 menos 3. Esto sería nuestra derivada. ¿Ok? También en este caso, como las matrices son 2 por 2, fíjate, no todo, a ustedes siempre van a poner cosas que existen, ¿ok? ¿Me explico? Vale. Matrices que se puedan multiplicar, pero no siempre va a poder multiplicarlos. Por ejemplo, imagínate tú que por un momento la f viajara de R2 a R3, ¿ok? Y la Ujú. g viajara, por ejemplo, de R5 a R2, ¿ok? Si yo quiero calcular la derivada de f compuesta con g, esto debería ser la derivada de la f evaluado en la g por la derivada de la g. Pero la derivada de la f es una matriz 3 por 2. Esta matriz es 3 por 2. Y la derivada de la g es una matriz 2 por 5. ¿Está viendo? Sí. Por lo tanto, como este 2 es igual a este 2, el resultado de esto me va a dar una matriz de dimensión. Esta matriz va a ser de dimensión 3 por 5. ¿Ok? Vale. Vale. Ahora, si en este caso tú quisieras hallar la derivada al revés, g compuesta con f, sería la derivada de la g evaluada en la f por la derivada de la f. ¿Ok? Vale. Pero ¿qué pasa? Que la derivada de la g es una matriz 2 por 5. Y la derivada de la f es una matriz 3 por 2. ¿Qué pasa? Que como este 5 y este 3 son diferentes, esta matriz no existe. En este caso no existiría, ¿ok? Mm, Vale. Tiene que ser la misma, ¿no? Esos dos. Vale. Claro. En este caso, si yo quisiera calcular la derivada al revés, ¿la derivada de quién? Calculamos ahorita la de,
Calculamos la de G compuesta con F. Si yo quisiera la de F compuesta con G, la derivada de F compuesta con G, tendría que evaluar en los valores donde está la G. La G depende de quién. La G depende de U y V. Aquí es al revés, ¿ok? Sí, Aquí es al revés. Aquí imagínate que aquí te van a dar los valores de U. U vale 0 y V vale 2, por ejemplo, ¿ok? vale. Vale, entonces esto debería ser la derivada de la F evaluado en G, evaluado en 0,2, ¿ok? Multiplicado por la derivada de la G evaluado en 0,2, ¿ok? Vale. Ahora, ¿quién es G de 0,2? Vale, G de 0,2 sería sustituir en la U, sustituir por 0. Aquí, ¿quién sería G de 0,2? G de 0,2 sería meter 0 aquí, 0 al cuadrado, 0 más 2. Aquí me daría 2. Y 3 por 2, esto sería 2,6. G de 0,2 es el 2,6, ¿ok? ¿Me sigue? Sí, vale. Vale. Y entonces ese valor es 2,6. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser igual a la derivada de la F evaluado en el 2,6 por la derivada de la G evaluado en el 0,2. Ahora, la derivada de la F, ¿quién es? La derivada de la F es acuérdense, ya la habíamos hecho por aquí. La derivada de la F es un jacobiano, que es 2x0, 2 menos 1. Aquí viene 2x0, 2 menos 1, multiplicado por la derivada de la G, que es otro jacobiano, que es 2u103. Aquí viene 2u103. Lo único que aquí esto lo vamos a evaluar en el 0,2, en el 0,2, exacto, en el 0,2, y esta la vamos a evaluar en el 2,6. ¿Está viendo? Sí, ¿Cuánto va a dar esto? Esto va a dar, aquí 2 por 2 me da 4, 0, 2 menos 1, multiplicado por aquí la u vale 0, entonces sería 0,103. Entonces en este caso esto por esto daría 0, esto por esto daría 4, esto por esto daría 0 y esto por esto daría menos 3. vale. ¿Está viendo, no? Sí, Vale, ok. Vale. Por ejemplo, vamos a hacer otro más de este para que veas. Por ejemplo, que te diga que f de u y v es igual a u cuadrado más v cuadrado y u menos v, ¿ok? Vale. Y g de xy sea, por ejemplo, x cuadrado más 3y, coma, x más 2y cuadrado. Vamos a poner que fuera así, ¿ok? Me piden calcular la derivada de f, me dicen que h es f compuesta con g. Fíjate que la g depende de xy, la h también debería depender de xy, ¿ok? Vale, la derivada de h, yo quisiera la derivada de h evaluado en el punto 1, 2, ¿ok? vale. Vale, pero la derivada de h evaluada en el 1, 2 es lo mismo que la derivada de f evaluado en la g en 1, 2 multiplicado por la derivada de la g en 1, 2. Así es, ¿ok? Vale, o sea, siempre el que esté en la derecha, o sea, por ejemplo, si es F por G, bueno, por producto Sí, está escalares, ¿no? compuesto, composición. Vale, siempre es F y dentro de F está la G, ¿no? O sea, el de la Está izquierda es la como g el que y entre contiene el de la la g derecha. mete los valores que te digan aquí, ¿ok? Sí, o sea, el de la izquierda es el que contiene la derecha, ¿no? O sea, en este caso la F contiene la G, pero si fuera G por F, la G contendría la F, ¿no? Exactamente, ¿ok? Vale, Claro, vale. estos valores son de quién. Tienes que entender que estos valores son de x y de y, que son los que Sí, están aquí adentro de la g, ¿entiendes?
Vale, ok. En cambio, si yo tuviera que, en cambio, si h fuese g compuesta con f y te dijeran calcular la derivada de h evaluado en el, qué sé yo, en el 1,3, tienes que entender que estos valores son de u y v, ¿ok? Claro, claro. Y Vale. esto debería ser la derivada de g, en este caso sería la derivada de g evaluada en f evaluado en 1,3 multiplicado por la derivada de la f evaluado en 1,3, ¿ok? Ujú, ok. Vale. Entonces, ahora lo que, ahora tenemos que calcular son las derivadas, ¿ok? Vale, ¿quién es la derivada de f? Independientemente, ¿quién es la derivada de f? En este caso, f viaja de R2 a R2, ¿ok? Y la g también viaja de R2 a R2. Ambas derivadas son jacobianos. Ambas derivadas son matrices 2 por 2, ¿ok? Vale, ¿quién es la derivada de f? La derivada de f aquí vendría, habría que derivar esto primero con respecto a u. F tiene u y v, entonces hay que derivar con respecto a u sería 2u y aquí 2v. Y esta, si la derivo con respecto a u es 1 y con respecto a v es menos 1, ¿ok? Sí. Vale. ¿Y quién sería la derivada de g? La derivada de g sería, habría que derivar esta con respecto a x, 2x, aquí 3, y la derivada de esta con respecto a x, 1, y aquí 4y. ¿Ok? Vale. Ahora, en este caso tendríamos que hacer la derivada de f evaluada en g de 1, 2. Vale, g de 1, 2. Ahora me tengo que preguntar quién es g de 1, 2. G de 1, 2 sería meter 1 aquí y 2 aquí. 1 al cuadrado 1, 3 por 2 son 6, aquí me da 7, ¿ok? ¿Está viendo? Sí. Y si meto el 1 aquí y el 2 aquí, me da 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más 1, 9. Entonces aquí tendríamos que evaluar, sería la derivada de f evaluada en el 7, 9, ¿ok? Vale. Ok. Por la derivada de g si va en el 1, 2. Por la derivada de g en el 1, 2. Ahora, ¿quién es la derivada de f en el 7, 9? Es sustituir aquí por 7 y aquí por 9. Entonces aquí sería multiplicar 2 por 7, aquí me da 14. 2 por 9, 18. Aquí 1 menos 1. ¿Ok? ¿Está viendo? Sí. Y la derivada de g habría que evaluarla en el 1, 2, que ahí sí yo meto el 1 aquí y el 2 aquí. 2 por 1 me da aquí 2, aquí 3, aquí 1 y aquí 4 por 2, 8. Y sería simplemente multiplicar esas dos matrices, ¿ok? ¿Está viendo? O sea, has puesto DF en 7 9, ¿no? Claro, claro, Vale, vale. porque ¿quién es g de 1, 2? G de 1, 2 es 7, 9, ¿ok? Sí, vale. ¿Está viendo? Sí, vale, un segundo que lo termino de copiar. 2, 3, 1, 8. Vale, ya está. Vale. Ahora bien, ahora, en cambio en el otro, tengo que hallar primero f de 1, 3. ¿Quién es f de 1, 3? F de 1, 3 es meter el 1 aquí y el 3 aquí. Sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, coma, 1 menos 3. Esto sería 3 al cuadrado 9 más 1, 10 y 1 menos 3 sería menos 2. O sea, f de 1, 3 en este caso sería 10 menos 2, ¿ok? ¿Está viendo? Entonces esto sería la derivada de g evaluado en 10 menos 2 por la derivada de f evaluado en el 1, 3. ¿Ok? Vale. Y ahora es al revés. Ahora tengo que meter en la g, tengo que meter aquí el 10. Esto daría 2 por 10 son 20. Aquí sería 3, aquí sería 1 y 4 por menos 2 sería menos 8. Multiplicado por la derivada de f evaluada en el 1, 3. Es sustituir aquí por 1 y por 3. Sería 2 por 1, 2 y 2 por 3 son 6. 1 y menos 1 y menos 1. Vale. ¿Está viendo, no? Sí. Vale. Mira, a veces hay algunas funciones que te dicen, por ejemplo, que la f de xy, te dicen que es una función g, o te dicen que z, vamos a llamarlo así, z, espérate, z, te dicen que f es una función que va de R2 a R, ¿ok?
¿Está viendo, no? F es una función que va de R2 a R. Y te dicen que Z es F evaluado en X cuadrado más Y cuadrado, coma, X menos 2Y. ¿Ok? Vale, suponte tú que te digan eso. Vale, y te dicen que, y te dan de esta F que está aquí, te dan la información que el gradiente de F, ya te digo, F evaluado en 5 menos 3, el gradiente de 5 menos 3 es 4, 7, ¿ok? Ujú. ¿Está viendo, no? El Sí. hessiano de esa F en 5 menos 3 es la matriz 1, 2, 2, 3, ¿ok? Y te dicen que F evaluado en el 5 menos 3 es 8. Por ejemplo, que te den esa información, ¿ok? Vale. Vale. Entonces te piden, ¿vale? Las funciones que viajan de R2 a R, tú le puedes calcular. Hay algo que se llama, a ver, hay algo que se llama plano tangente, ¿ok? Sí. El plano tangente de una función f en el punto AB se escribe como z igual a f evaluado en AB más la derivada con respecto a x evaluado en AB por x menos a más la derivada con respecto a y evaluado en AB por y menos b. Vale. Imagínate por un momento que te piden calcular el plano tangente. El plano tangente no a f, sino a z. No a esta f, ¿ok? Sino a Ujú. z, a la función z en el punto, ya te digo, coño, me volvió el punto. En el punto 1, 2, ¿ok? Vale. En el punto 1, 2. Vale. Y aparte te dicen calcular z de xx en el punto 1, 2 también. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí hay una función compuesta, ¿ok? Aquí hay una función compuesta. Fíjate, por ejemplo, ¿quién sería, para yo calcular el plano tangente de z en el 1, 2, yo tendría que decir que el plano tangente sería z igual a z evaluado en el 1, 2, más la derivada de z con respecto a x evaluado en el 1, 2, multiplicado por x menos 1, más la derivada de z con respecto a y en el 1, 2, multiplicado por y menos 1. Esa sería la fórmula del Vale. plano tangente, ¿ok? Ujú. ¿Se entiende, no? Sí. Vale. Ahora, ¿quién es z de 1, 2? Z de 1, 2 sería la f evaluado en 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, coma, 1 menos 2 por 2. Esto te da la f evaluado en el punto 5 menos 3, ¿ok? ¿Está viendo? Vale. ¿Me sigue? Ujú. Y f evaluado en el 5 menos 3 vale 8. Te dicen que vale Ujú. 8. Por lo tanto, ya sabemos que esta parte aquí vale ¿cuánto? Vale. Vale 8. Vale. Ahora necesitamos calcular, ahora quiero calcular la derivada de z con respecto a quién? A x. ¿Y ¿Ok? Ah, no. Vale. Primero de X, sí. Ahora, z es f de x cuadrado más y cuadrado, coma, x menos 2y. Entonces, mira cómo se va a derivar esto. Mira cómo se va a derivar esto. Yo lo hago de esta manera. Hay quienes lo hacen de otra. Yo le llamo a esto, le llamo alfa, y a esto le llamo beta, ¿ok? Vale. Es como que si yo tuviera f evaluado no en x y, sino en alfa y beta, ¿ok? Vale.
¿vale? Y yo quiero derivar z con respecto a x. Mira lo que voy a hacer. Esto sería la derivada de f con respecto, tengo que derivar esta f con respecto a alfa, ¿ok? ¿Está viendo, no? ¿Vale? Sí. Evaluado en alfa beta, multiplicado por la derivada de alfa con respecto a x, ¿ok? Más la derivada de f con respecto a al segundo parámetro, que es beta, evaluado en alfa beta. Por la derivada de beta con respecto a quién? A x, ¿ok? ¿Está viendo? Vale, a ver. Vale. Ujú. Vale. Si por casualidad, solamente por casualidad, imagínate que tu función z desde el principio, imagínate que tu función z desde el principio fuese x cuadrado por f de x cuadrado más y cuadrado, coma x me fuera algo así. Entonces cuando tú derivas z con respecto a x, aquí hay un producto, ¿ok? Sí. Tendría que ser la derivada de este, que es 2x, multiplicado por esta función sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada de esto, que la derivada de esto tendría que hacerlo como f sub alfa de alfa beta, por la derivada de alfa con respecto a x, más f sub beta de alfa beta, por la derivada de beta con respecto a x. ¿Está viendo? Vale, sí, sí. ¿Se entiende la idea, no? Sí. Vale, genial. Entonces, vale, ya tengo la derivada de z con respecto a x, ¿ok? Y ahora digo, vale, voy a hacer una cosa. Yo quiero calcular la derivada de z con respecto a x evaluada en el punto 1, 2, ¿ok? Vale. ¿Está viendo? Pero date cuenta que cuando x vale 1 y la y vale 2, estamos diciendo que esto es alfa y esto es beta. El alfa vale, el alfa vale 5 y el beta vale -3, ¿ok? ¿Está viendo? Sí. Ujú. Esto que está acá, la derivada de alfa con respecto a x, si yo derivo esto con respecto a x me da 2x, y si derivo esto con respecto a x me da 1. Por lo tanto, podemos decir que z sub x en xy sería f sub alfa evaluado en alfa beta por 2x más f sub beta de alfa beta por, por 1. Sí. Bueno, y 1 por esto me da esto, ¿ok? Vale. Ahora, ¿quién sería z sub x evaluado en el 1, 2? Sería f sub alfa evaluado en el 5 menos 3 multiplicado por 2 por 1, que es lo que vale la x, ¿ok? Más f sub beta evaluado en el 1, 2. En el 1, 2 no, en el 5 menos 3, 5 ¿ok? menos 3, ¿no? En el 5 menos 3. Ahora tú Por te 1. preguntarás, No ¿vale? lo sé. ¿Y quién es f sub alfa y f sub beta? Alfa es la primera coordenada y beta es la segunda. Y a nosotros nos dicen que el gradiente de f en el 5 menos 3 nos dan como dato que eso vale, en el principio, eso vale 4, 7, ¿ok? ¿Está viendo? Sí. Vale. Esto para ti es f sub alfa, que es el f de la... Es como que si esto fuera el x, esto es alfa y esto es beta, ¿ok? ¿Está viendo? Esto es f sub alfa y esto que está acá sería f sub beta. Vale. Por lo tanto, ¿cuánto sería la derivada de z con respecto a x en el 1, 2? Sería f sub alfa en el 5 menos 3, que vale 4. Esto valdría 4 y esto valdría 7. Por lo tanto, sería 4 por 2 más 7. 4 por 2, 8 más 7, 15. Entonces z sub x en el 1, 2 valdría 15, ¿ok? Vale. Vale. Y ahora necesitaríamos calcular, vale, ahora tenemos que derivar z con respecto a quién. Ahí, Sí. vale. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero fíjate, ahora tenemos que derivar esto con respecto a esta con respecto a esta.
Con respecto a i sería f sub alfa de alfa beta por la derivada de alfa, pero ahora con respecto a i, más f sub beta de alfa beta por la derivada de beta con respecto a i. ¿Está viendo, no? Mm. Dale, dale. Entonces, ¿quién sería esto? ¿Quién es la derivada de alfa con respecto a i? Vale, la derivada de alfa con respecto a i es 2i. Y la derivada de beta con respecto a i es menos 2, ¿ok? Por lo tanto, z sub i evaluada en el 1, 2 tendría que ser f sub alfa en el 5 menos 3 multiplicado por, como es en el 1, 2, sería, esto sería 2, 2 por 2 sería 4, multiplicado por 4, menos 2 veces f sub beta evaluado en el 5 menos 3, ¿ok? Espera. ¿Por qué por 4 menos 2? Vale, porque fíjate, ¿quién es la derivada de beta? ¿Quién es la derivada de beta con respecto a i? Beta es Menos x 2. menos 2, ¿ok? Sí, pero de, de alfa con respecto a i es 2i, ¿no? Vale, exacto, 2i, ahí es 2i. ¿Y cuánto vale la i? La i vale 2. Ah, vale, de ahí vale 2, vale, sí, sí. O sea, 2 por 2 es vale, 4, ¿ok? Vale. sí, Y a nosotros dicen que esto vale 4 y esto vale 7. Entonces z sub i evaluado en el 1, 2 valdría 4 por 4, 16 menos 7 por 2 menos 14. Esto valdría 2, ¿ok? vale. Por lo tanto, ¿quién sería nuestro plano tangente? En el 1, 2. Nuestro plano tangente sería z igual a quién? Z igual a 8 más z sub x en el 1, 2 que nos dio 15, ¿ok? 15 por x menos 1 más 2 por i menos 2, ¿ok? Vale, ok. Vale. Ahora fíjate, también te pueden pedir, aquí hay varias cositas que te pueden pedir. Aquí me pidieron el plano tangente. Cosas que te pueden pedir. Te pueden pedir la aproximación de z, te pueden pedir una aproximación. Una aproximación. Te pueden pedir z evaluado en el punto 1,03, 2,05, por ejemplo. ¿Ok? ¿Estás viendo, no? Sí, Vale. Vale, para hallar esa aproximación, yo tengo que calcular primero el plano tangente. Este valor, como está cerca del 1, el plano tangente en el 1, 2, que ya lo tengo aquí arriba. Este es mi plano tangente. Tengo que calcular primero el plano tangente en 1, 2, ¿ok? ¿Está viendo? Que es sí, z igual a quién? A 8 más 15 por x menos 1 más 2 por y menos 2. Yo lo dejaría escrito así. Yo no me pondría a multiplicar esto, ¿ok? Vale. Si te piden una aproximación en el punto 1,3, usted simplemente dice cambia esta z por z evaluado en x. Que esto es lo que se conoce como el primer Taylor. El primer Taylor es el mismo plano tangente, lo único es que cambiamos la z por z de xy. ¿Ok? vale, Entonces z de xy va a seguir siendo 8 más 15 por x menos 1 más 2 por y menos 2. Por lo tanto, z evaluado en el punto 1,03, 2,05 será 8 más 15 y metes aquí en la x el 1,03 menos 1 más 2 por 2,05 menos 2. O sea que la aproximación, esto sería aproximadamente 8 más 15 por 0,03. ¿Ok?
15 por 0,03 más 2 que multiplica 2,05 menos 2 que es 0,05. ¿Ok? Vale. Que bueno, si se puede multiplicar y calcular, se calcula el valor exacto pues, de la aproximación. Vale. Te podrían mandar a pedir también quién es la máxima derivada, quién es la máxima derivada direccional de z en el 1,2. Vale, la máxima derivada direccional de z en el 1,2 es el módulo del gradiente de z en el 1,2. ¿Ok? ¿Está bien? Mm. ¿Y quién es ese gradiente? Simplemente el gradiente de z en el 1,2 son estos dos números, 15 y 2. Es el módulo del vector 15, 2. Eso es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 4. Te podrían preguntar, ¿quiénes son los vectores W tales que la derivada de z en el 1,2 en dirección W sea 0? ¿Está viendo, no? Sí, Vale. ¿Quién es la derivada direccional de z en el 1,2? Es simplemente el gradiente de z en el 1,2 multiplicado escalarmente por un vector W tiene que dar 0, ¿ok? vale. Vale, esto es muy fácil porque este gradiente nos dio 15, 2. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando te piden un vector que multiplicado, que es una derivada direccional, sea 0, lo que haces es volteas el número, pones aquí 2 y 15 y cambias el signo. O sea, pones los signos para que dé 0. Puedo poner un Vale, menos aquí, pero también puedo poner el menos en el 2. ¿Cuál? Ambos dan 0. ¿Ok? vale, ok. Lo único es que hay profesores que piden que tiene que ser, es que tiene que ser unitario. Entonces, los vectores tendrían que agarrar W1 como 2 menos 15 partido la raíz de 4 más 15 al cuadrado. Y el segundo vector sería menos 2, 15 partido la raíz de 4 más 15 al cuadrado. Esos serían los vectores. Ok. También te podrían hacer esta pregunta que siempre la hacen mucho. ¿Existe un vector W tal que la derivada direccional de z en el 1, 2? Por ejemplo, yo no sé cuánto vale esto, ¿no? 15 al cuadrado más 4. Estoy casi cerca de 16. Right? 16 al cuadrado, esto es 16. 16. Ponte tú. Que la derivada direccional con respecto a W valga 30. ¿Ok? Sí. Este número, no sé, es aproximadamente 17, algo así, no sé. ¿Ok? Vale. Ujú. Las derivadas, siempre el módulo de la derivada direccional de z en cualquier punto AB en dirección W siempre es menor o igual que el módulo del gradiente. Siempre está acotado. Yo no puedo tener no existe ningún vector W que la derivada direccional me dé más grande que el módulo del gradiente. ¿Ok? Vale. Si me dicen, ¿existe algún vector W tal que la derivada direccional de aquí en el vector W sea 30? En este caso hay que decir que no. Normalmente he visto que en los exámenes si lo ponen es que no, la respuesta es que no. ¿Ok? Y Solamente con la eso ya pregunta. se puede argumentar con que no existe ninguna derivada direccional cuyo módulo es más grande que el gradiente. No existe ningún vector W, Sí, eso simplemente digo, con decir, se puede en el examen poner eso y ya está. claro, aquí lo que tienes que decir es que no. No, ¿por qué? Vale. Porque el módulo de la derivada direccional de z en el 1,2 en dirección W siempre es menor o igual que el gradiente, que en este caso es 17. Entonces no puede haber ninguno que sea superior a 17. Ok, Simplemente. ¿Me explico? Se dice eso y ya. sí, entiendo, ok. Ok. Vale, ahora viene algo. Yo sé que es mucha información. ¿Ok? Avísame. Sí, lo tengo, lo tengo. Vale. Yo aquí te estaba pidiendo también, porque por algo, por alguna razón me dan esto. Me dan el hessiano de la F, ¿ok? ¿Está viendo?
Vale, este numerito para nosotros va a representar f de alfa alfa, este va a representar f de alfa beta, este va a representar f de beta alfa y este va a representar f de beta beta, ¿ok? Vale. Vale. Cuando a ti te piden z, cuando tú quieres calcular solamente una derivada, lo que necesitas es el gradiente de la f pequeña. Pero si te piden z de xx, necesitas el hessiano, ¿ok? Ahora fíjate, yo quiero calcular z de xx, ¿ok? Pero para yo poder derivar z de xx, yo necesito saber quién es z de x, ¿ok? Vale. Pero z de x no con números, sino en función, o sea, como función, pues. Entonces, z de x nos dio esto que está aquí, z de x nos dio esto, Sí. z de x nos dio esto que está aquí. Nos dio, z de x nos dio f alfa, esto nos dio f sub alfa de alfa beta, multiplicado por 2x, más f sub beta de alfa beta, ¿ok? Eso fue lo que nos dio esto, ¿ok? Ujú. Vale. Cuando yo tengo que volver a derivar, cuando vas a volver a derivar, mira cómo lo hago yo, ¿ok? Mira Vale. cómo lo hago yo. Esto es una multiplicación, ¿ok? Esto es una multiplicación. ¿Cómo tú derivarías eso? ¿Qué harías ahí? Vale. ¿Qué fórmula aplicarías? La de eh, tener Es una f. multiplicación, ¿verdad? Mira cómo yo lo haría. Ah, vale, sí, pues entonces, la primera derivada, la segunda Yo sin derivar, coloco f sub pero alfa de alfa beta, lo coloco así, derivado con respecto a quién, a x, ¿no? Por 2x sin derivar, sí. más f sub alfa de alfa beta sin derivar, multiplicado por la derivada de 2x, que es 2, más f sub beta de alfa beta, todo esto derivado con respecto a x, ¿ok? ¿Está viendo, no? Sí. Vale. Ahora viene lo que se llama, lo que yo le llamo expandir, ¿ok? ¿Está viendo, no? Sí. ¿Qué es expandir? Mira, expandir sería esto, mira. ¿Cómo yo derivo esto otra vez? Yo tengo dos coordenadas aquí, ¿ok? Ujú. Yo tengo dos coordenadas. Yo tengo que volver a derivar con respecto a esas dos coordenadas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a Vale. pasar aquí? Esta que se ve pequeña se va a expandir. Voy a poner aquí un corchete grande, ¿ok? Donde aquí va a venir, como tengo, y aquí tengo f derivado con respecto a alfa. Tengo que volverla a derivar con respecto a alfa. Entonces eso se va a transformar en f sub alfa alfa de alfa beta. Pero como estoy derivando de nuevo con respecto a alfa, tengo que multiplicar aquí por la derivada de alfa. ¿Ok? ¿Está viendo, no? Ah, Por la vale, claro. derivada Sí. de alfa con respecto a x, ¿ok? Pero Sí. esta que derivé con respecto a alfa la tengo que derivar también con respecto a beta y se va a transformar en f sub alfa beta de alfa beta, ¿ok? ¿Está viendo, no? Alfa. Ah, vale, F de alfa beta. Por la derivada de beta con respecto a x también. Y todo esto que está acá es esta derivada de aquí. Y eso hay que multiplicarlo por 2x. Pero ¿por qué no? O sea, has puesto derivada de alfa, alfa, porque esto es la derivada de alfa, y luego más F de alfa beta. No sería beta beta. No, no, porque este es alfa. Hay que respetar la alfa que está aquí. Esto Ah, vale, sería vale, vale, alfa claro. Sí, alfa sí, y sí. alfa beta, ¿ok? Sí, 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 vale.
Vale. ¿Y después qué habría que hacer? Después habría que hacer la derivada de f en beta, ¿no? Claro, después tendríamos que agarrar, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo derivarías tú esa parte? Dime. Sería f de beta beta en alfa beta por derivada de beta respecto a x más f de beta alfa en alfa beta por la derivada de beta respecto de... Ah, no, por la derivada de alfa, ¿no? Respecto de... Repíteme. ¿Qué? Repíteme cómo lo haría. F de beta beta en alfa beta por derivada de beta con respecto a x, o sea, Vale, con, ya, aquí viene con esta, ¿no? Esta es la derivada de esta, ¿no? Después viene aquí, con respecto a después x, viene esta sin derivar, que viene f de alfa beta, multiplicado por 2 más. Y ahora, ¿esta cómo la derivas? f de beta beta en alfa beta por la derivada de beta con respecto a x, Sería aquí vendría f de beta alfa, primero derivo con respecto a alfa, ¿ok? De alfa beta por la derivada de alfa con respecto a x, más f de beta beta vale, evaluado en alfa beta por la derivada de beta con respecto a x, ¿ok? sí, bueno, ¿Está viendo? sí, Vale. Vale, ahora simplemente tenemos que evaluar eso, ¿ok? vale. ¿Cómo lo evaluamos? Ahora decimos que zx, ¿ok? Ah, Ujú. bueno, ¿quién es la derivada de alfa con respecto a x? La derivada de alfa con respecto a x era 2x, ¿ok? Sí, era 2x, pues ahora Y la 2, ¿no? derivada de beta con respecto a x era 1. Aquí va 1. Aquí va Vale, 2x y aquí va 1 también. ¿Ok? vale. Vale. Y ahora decimos quién es zx, esto es zxx. ¿Quién es zxx en el 1, 2? Sería f de alfa alfa evaluado en el punto 5 menos 3. Porque acuérdate que el alfa vale 5 y el beta vale menos 3. Y la x vale 1, 2 por 1, aquí me da 2 por 2, más f de alfa beta evaluado en el punto 5 menos 3 multiplicado por 1. Todo esto multiplicado por 2 por 1, que es 2, más f sub alfa solamente de 5 menos 3 multiplicado por 2, ¿ok? Más Mm, f de beta alfa de 5 menos 3 multiplicado por 2 por 1, que es 2, más f de beta beta en el 5 menos 3 multiplicado por 1. ujú, vale. ¿Vale? Y ahora tenemos que ver de dónde sacar los valores, ¿vale? Ya nosotros nos dicen quién es el hessiano. En el hessiano, a nosotros nos dicen que este hessiano esto era 1, 2, 2, 3 y 4, 7 arriba, ¿no? Vale. Entonces tendríamos f de alfa alfa vale 1, o sea, esto valdría 1, este valdría 2, este vale 4, que es en el gradiente, este valdría 2, que vale lo mismo que el otro, y este valdría 3, ¿ok? Entonces, ¿quién sería zxx en el 1, 2? Sería 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, todo esto multiplicado por el 2 de aquí, más 4 por 2, más 4 por 2, más 2 por 2, 2 por 2, más 3 por 1. O sea que el z de xx en el 1, 2 sería 2 más 2 son 4, por 2 son 8, 8 más 8 son 16,
16 más 4 son 20. Esto daría 23. ¿Está viendo, no? Vale, Esto, esto va a ser para ti, como decir, el pan nuestro de cada día, ¿ok? sí, vale. A ver, no es muy difícil, hay que estructurarlo bien y ya está. Exacto. Dale. Imagínate que nos pidan la misma z, pero en vez de derivarla con respecto a x, con respecto a y. ¿Cómo haría? Sí. Vale, la z respecto a y, ¿la primera vez o la segunda vez? No, no, ahora ya derivamos, ya habíamos derivado con respecto a x, ahora hay que derivar con respecto a y, ¿ok? Dices derivada de x con respecto a y. O sea, Sí, x, y. Vale, vale. es, Eh, hay que hacerlo, vale, sí. acuérdate, vamos a ver, vamos a venir aquí, ¿ok? Acuérdate que z, hay que ver quién es zx. Zx es f de alfa beta multiplicado por 2x más f sub beta de alfa beta. Eso es, ¿ok? Vale, pues zx en y sería f de alfa alfa en 5 menos 3 por la derivada de alfa con respecto de y. Ah, bueno, no, espera, primero con respecto de x, ¿no? Más f de No, alfa no, ya está beta. derivada con respecto a x, ¿qué? Ahora quiero ¿El qué? calcular la derivada de z de x con respecto a y. ¿Cómo sería? Sí, eso estaba diciendo. Sería, creo que sería f de alfa alfa en 5 menos 3 por la derivada de x, o sea, de alfa con respecto a x, más f de alfa beta en 5 menos 3 No, no, por no, la no, no, derivada. no. No, todavía no metas eso ahí. Yo quiero que me calcules esta derivada con respecto a y. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Quiero Ah, derivar vale, eso. lo que tienes ahí con respecto a ahí. Sí. Eh, pues f de alfa. Pues no sé. Yo quiero derivar esto. Esto ya está derivado con respecto a x. Ahora la quiero derivar con respecto a Ahí también, sí. ahí. Vale. Sí, pues, vale, vale, vale. Lo primero derivado Vale, sería f sub alfa de alfa beta. Todo esto derivado con respecto a y por con lo 2x otro sin sin derivar. derivar. ¿Ok? O más, lo mismo sin derivar. O sea, el principio sin derivar. Más f de alfa en alfa beta sin derivar. Por 2x derivado con respecto a y, que sería cero. ¿Me escuchas? Ujú. Ah, vale. Y luego más f de Pero beta en alfa beta aquí tendrías esta más quién, más f sub más alfa de f. alfa beta sin Sí, eso derivar es. por la derivada de 2x con respecto a Respecto y, a y, que es cero, ¿no? que es cero, esto es cero, Y eso más, sí se va. y ahora Y hay que luego derivar más eso derivado con respecto a y, y ya todo esto está. derivado con respecto a y. ¿Va? Sí. Después que escribo eso, expando, ¿ok? Ujú. Expando, ¿ok? Vale, ¿cómo expandimos eso? Vale. Entonces sería f de alfa alfa, ¿no?
Sería, vale, exacto. Ajá. Comienza, F dime. de, vale, F de F de alfa, 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 alfa de alfa beta, alfa, beta, y por luego derivada de derivada alfa, de alfa con respecto de i, de I, exactamente, más más F de alfa, beta, de alfa por beta la derivada de beta con con respecto a I. respecto de i, Y todo esto multiplicado por quién? Por 2x, ¿no? por 2x, sí. Más. Luego Ahora viene más aquí, F de, vale, esto está cero, esto dio cero aquí, esto no va. así, Ahora sí. Y viene luego lo esto, siguiente, que sería F de beta, beta, en alfa, beta, por la derivada de beta respecto de i, más F de F de beta. beta alfa. Primero va esta, F de beta alfa. No, el orden importa ahí. Vale, pero sería bueno que hicieras primero aquí y después esta, para que mantengas el orden, ¿ok? Ah, vale, vale, claro, claro, lo haces por eso, vale, vale, entiendo. Vale, siguiente es F de o beta alfa, perdón, en alfa, coma beta, por la derivada de alfa con, con respecto de i, De ahí, y más luego F de beta, beta, en de alfa, alfa beta, beta por la derivada de beta con respecto de i. respecto de X. Joder, Y ahora que tenemos acá, la derivada de alfa con respecto a y es 2i y la derivada de beta con respecto a y era menos 1. Acuérdate. La función era x cuadrado, no, menos 2. Era aquí la derivada con respecto a y. Y la derivada de esta con respecto a y es 2i. ¿Ok? ¿Está viendo? Este valor aquí es menos 2, ¿ok? Vale. Esto sería z de xy. Ahora lo quiero evaluar en el punto, ahora lo queremos evaluar en el punto 1, 2, ¿ok? Ahora z de xy evaluada en el 1, 2 sería f de alfa alfa en el 5 menos 3 multiplicado 2 por 2 me da 4, más f de alfa beta evaluada en el punto 5 menos 3 multiplicado por menos 2, ¿ok? Más f de beta alfa evaluado en el punto 5 menos 3 multiplicado por esto que vale 2i multiplicado por 4 más f de beta beta en el 5 menos 3 y la derivada de beta con respecto a i que era menos 2. ¿Ok? ¿Está viendo? vale, sí, Y ahora, ¿cuánto valían esto? Bueno, vamos a acordarnos. Estos valores hay que buscarlo en el jacobiano. Esto era 1, esto era 2, esto era 2 y este era 3. vale, ok. ¿Listo? Sí, Vale, genial. Bueno, nada, mañana seguimos con esto, ¿ok? Para seguir haciendo ejercicio de vale, cálculo. perfecto. Vale, Muy bien. Un abrazo, hablamos. Ángel, gracias. Cuídate. Adiós. Adiós.